Hola, mira qué bonito atardecer. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te quiero hablar de un tema un poco difícil y me gustaría que no tengas ningún prejuicio, porque hemos descubierto hace tiempo ya una tecnología muy negativa, por no decir nefasta, que se llama familia. Y tú me dirás, ahora estás en contra de la familia. No es eso. De hecho, hablamos de núcleo, para no decir esa palabra, porque esa tecnología fue creada a propósito para aumentar la extracción de nuestra energía endoplasmática a través de todas las disputas, malos entendidos, choques entre las personas de un mismo núcleo, que en la mayor parte de los casos no proceden del mismo núcleo. Ahora te lo explico. Nosotros hemos ido y venido, encarnamos, decimos, en estas dimensiones, en esta tercera dimensión, en los distintos domos, lo que antes se decía planetas, universos, multiversos. Estamos hablando de esta tercera dimensión. Las entidades oscuras, a través de la programación de su jefe, de su capo, otro día te hablo si quieres, comprendieron que era interesante hacer volver a estas almas que encarnaban en tercera dimensión, pero que procedían de distintos sitios, o sea, de otros domos, o incluso de vidas pasadas donde habían sido soldados enfrentados en dos bandos, y así tantas otras situaciones, porque el ser humano, a través de sus vidas, idas y vueltas, cuando ha tenido situaciones muy traumáticas, desarrolla lo que llamamos engramas, que son precisamente esas programaciones negativas que se enquistan a nivel, por decirlo de alguna manera, del ADN. De ahí la repetición de tantas situaciones dolorosas. Y te dicen, se conectó con su abuela, con su bisabuelo. Es que cada uno de nosotros, que hemos aceptado venir a estas dimensiones, aunque tú no te acuerdes, hemos aceptado todas las condiciones, y eran muchísimas, y entre las cuales estuvo esta tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Un padre puede odiar a un hijo, y el hijo no le hizo nada, simplemente porque él no lo sabe, ninguno de los dos lo saben, pero esas memorias que están tan enquistadas es porque a lo mejor estaban enfrentados en un ejército, o uno mató al otro, o uno fue un ladrón y el otro lo mató, etc. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esta tecnología precisamente fue hecha ex profeso, a propósito. Todas las tecnologías han sido hechas antes de la construcción de los domos, que son holográficos. Esta es una realidad holográfica. Es como si tú, que eres un partícipe necesario, porque además aceptaste venir a jugar este juego, el juego de la vida. Una frase que una vez escuché a un sacerdote católico que estaba muy enojado, porque dijo, la vida no es un juego. Sí, la vida es un juego, donde venimos a recordar y a evolucionar, y sobre todo a recrearnos en el holograma. ¿De qué manera? Teniéndonos a nosotros mismos en primer lugar. Sí, y esto no es egoísmo. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú. Siempre uno debe venir primero, como el banal ejemplo que habrás oído por ahí de la mascarilla de oxígeno que se cae si el avión está en turbulencia y tú tienes un niño al lado. Primero te pones la mascarilla tú, porque si tú te desmayas, al niño de al lado no se la pondrá nadie. Bueno, esto es banal, pero es más o menos lo que sucede. Entonces, además de habernos hecho encarnar en un mismo núcleo, hemos venido con nuestros distintos traumas. Y como tú ya sabes, todo lo que existe responde a una programación de un programador que la programó. Nosotros vivimos con miles y millones de programaciones, desde las creencias que hay precisamente en los núcleos. Todo eso es programación, que va de generación en generación, que se repite oralmente. Incluso la palabra es una tecnología que también fue hecha a propósito, así como los idiomas, todo para que la comprensión acerca de esta pseudo realidad y entre los humanos estuviera cada vez más debilitada. Esto de la familia
va sobre todo a las mamás, a las madres, porque cuando crearon esta tecnología, los oscurati, como digo, para no hacer distinciones, sabían perfectamente que en estos núcleos, aunque procedamos de distintas partes o vengamos de ser enemigos de otras vidas, igual el ser humano desarrolla lazos de afecto y de amor. Como ya decían las abuelas o las bisabuelas, había que traer hijos al mundo, criarlos, y una vez que esos hijos tenían su propio núcleo, que ya eran mayores, ya no les quedaba vida a estas abuelas o bisabuelas porque habían cumplido. ¿Y hoy qué sucede? Bueno, hoy suceden muchas cosas. Los hijos que en la época de las bisabuelas se iban a formar su núcleo, por ahí todavía están viviendo con papá y mamá por la situación socioeconómica, etc. Sin embargo, esto no exime a las madres, y no digo a todas, pero sí a muchas, tal vez la mayoría, o tal vez la mayoría según los países en que viven, porque los países también son hologramas. En este Domo N donde nos encontramos hay 12 grandes hologramas. Y luego hay hologramas más pequeñitos. Puede parecer complejo, pero los hologramas son plataformas de percepción. Y si bien nosotros estamos en el Domo N, también tenemos nuestro domito personal, donde hay toda una serie de cuestiones que algunas las hemos comprado, otras nos parece que son verdad y hace que nosotros vayamos por la vida con ciertas creencias y repetición de programas. Entonces, los niños, evidentemente, cuando son pequeños, deben ser acudidos, y en primer lugar es la madre que los alimenta, etc. Pero cuando un hijo, una hija, decide salir de ese nido y formar un propio núcleo o irse a otro holograma, por decir, a otro país, a otro continente, a hacer otras experiencias, sucede que muchas veces las mamás continúan viviendo angustiadas por el destino de sus hijos. O incluso si esos hijos no emigran y viven cerca de la casa paterna, cuando estos padres ya son abuelos, muchas veces estas mamás siguen implicadas de una manera casi obsesiva con estos hijos, como si todavía fueran pequeños. Tú me dirás, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, aquí nada es malo y bueno. Lo que tiene de negativo eso, porque ha sido programado a propósito, es que las madres que se desviven por sus hijos, que lloran cuando ellos lloran, que sufren cuando ellos sufren, y viven en función de estos hijos, están dejándose a sí mismas de lado. Puede que algunos papás también lo hagan. Me refiero a las mamás porque numéricamente es el grupo mayor. Claro, lo han concebido, lo han tenido, lo han sentido incluso antes de nacer, y esto tiene su lógica. Pero cuando las mamás, que a lo mejor ya son abuelas, siguen interactuando tanto y desviviéndose, mira la palabra que bien que está, desviviéndose, es desvivir. Desvivir es no vivir, vivir al revés sería casi como morir. Viven en función de estos hijos, se olvidan de su propio proceso, porque nosotros, todos, cada uno de nosotros, y me incluyo, tenemos un proceso personal de despertar y de evolucionar y de comprender cada vez más. Entonces, las mamás que están apegadas a sus hijos y se ocupan también de otras cosas, de los quehaceres domésticos, etc., cuando termina la jornada, ni se acuerdan que también ellas son seres de luz, tienen a su luz en su corazón, tienen a su mano luz y han venido a hacer una experiencia individual. Tal vez hayan bajado desde su propio núcleo, es decir, de esos núcleos constituidos en dimensiones muy superiores. A mí me tocó encontrar a un núcleo así. Es muy bonita esa sesión. Llegaron los humanos luz, no solo del señor que pidió la sesión, sino de la pareja y de cada uno de los hijos y hasta del nietito. Y lo hizo esto la luz para decirnos que a veces también han logrado, en su propio núcleo de luz del que vienen desde la fuente, mantener alguna vez en alguna encarnación esta unión. Lo que pasa es que las entidades oscuras se encargaban de que esto no sucediera, porque la luz hace la fuerza. Y nosotros debemos ser una columna sólida de luz si estamos todos unidos. Entonces, la recomendación a las mamás, si se dan cuenta de que son demasiado apegadas a sus hijos, es que aflojen y que piensen en sí mismas, porque de lo contrario tampoco van a avanzar. Si creen que han cumplido su misión de vida
dando vida a sus hijos y acompañándolos hasta que sus hijos son muy mayores, incluso viejos, y han olvidado su propio proceso, se han olvidado de sí mismas. Y acá nosotros lo que tenemos que hacer, una vez pasadas esas etapas para quien tenga hijos, es empezar a mirarnos, a conocernos, a reconocernos, todo de adentro hacia afuera, haciendo ese proceso del que te hablé alguna vez, de la respiración, para que tú sientas el latido del corazón y ahí puedas conectarte con tu propia luz, subir tu vibración, estar en equilibrio y empezar a recordar todo lo que sirva para tu propia evolución. Olvidé decirte que otra de las cosas que pueden suceder en estos núcleos que no son lumínicos, sino que han sido organizados por los Oscurati, puede haber miembros que sean propiedad, víctimas, estén parasitados o hayan estado parasitados por alguna entidad y uno de los hijos por una entidad contraria. Entonces, ¿qué sucede? Las dos entidades están en conflicto y los que pagan los patos son los humanos. Y aún así se benefician ambas entidades, porque de esas peleas, cuando uno dice sacan chispas, sí, es la energía endoplasmática, que es el alimento de las entidades. Entidades biológicas que ya no hay, hemos exterminado a todas, pero sí están los egregores, que son esa energía psíquica concentrada que tú puedes crear, y algunos han sido creados por aquellas entidades, y que de todos modos tienen toda la información tuya y de tus parasitaciones anteriores. Por eso, siempre la recomendación es pensar, sí, pero positivamente, en neutralidad y no conectarte con dolores ni del pasado ni de un hipotético futuro. Estar en serenidad. Bueno, te deseo un feliz aquí y ahora donde te encuentres tú y donde me encuentro yo. Abrazo de luz.